Bienvenidos una vez más y como siempre gracias por acompañarnos en los episodios de estreno de No Todo es Pastilla en esta propuesta digital de Ego Media Channel. Recuerden ustedes, cada jueves a las 7 de la noche tenemos un nuevo episodio y un nuevo tema con un nuevo invitado, por cierto, para compartir con todos ustedes hablando de temas de salud y bienestar con los verdaderos especialistas. Si ustedes ya están suscritos en nuestro canal de YouTube, gracias por haberlo hecho. Si aún no lo han hecho, ahora mismo tienen la oportunidad de hacerlo. Ahí está una campanita abajo que ustedes pueden verla en este instante. Denle clic. Y lo que nos ayudan es a crecer en comunidad por un lado y por otro lado, también a que cada día jueves a las 7 de la noche le lleguen notificaciones de anuncio de que No Todo es Pastilla tiene un nuevo episodio que se está estrenando y así pueden incrementar esta audiencia y llegar con estos contenidos que nosotros semana tras semana los producimos con muchísimo cariño para todos ustedes. También estamos en Spotify como No Todo es Pastilla. Hoy tengo el gusto de conversar con Esteban Tapia, a quien le doy la bienvenida. Y le agradezco porque acaba de llegar de viaje hace muy poquito. Estaba dando una vuelta precisamente encontrándose con colegas que hablan de estos temas hermosísimos de los que vamos a hablar hoy. Es que realmente al hablar de salud y bienestar, no todo es pastilla. Esa es la premisa indiscutible, no todo es pastilla. Esteban es chef, es profesor universitario y es consejero andino de Slow Food, de esta comunidad de Slow Food, que ya nos va a contar más adelante de qué se trata. Primero, Esteban, qué gusto conversar contigo. Bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Hola Rodrigo, muchas gracias. Feliz de estar aquí en este espacio. Felicitaciones. Gracias. Lo seguiré, me gusta. lo promocionaré. Te agradezco. Siempre interesante estar aquí y poder conversar, así que feliz. Qué bueno tener la oportunidad de hacerlo, de hablar de estos temas interesantes. Mira, seguramente puede llamar la atención, ¿no es cierto? De entrada, hemos tenido especialistas invitados en la línea médica, hemos tenido investigadores, hemos hecho episodios de detección de cáncer, hemos hablado con entrenadores deportivos, hemos hablado de tecnología relacionada a salud y medicina. Y hoy tengo el gusto de conversar contigo. Tú eres chef, eres profesor universitario, formas parte de la comunidad de Slow Food en el mundo y el porqué de este tema yo creo que se vuelve muy interesante porque hay algo que es reiterativo cuando hablamos con los especialistas y nos hablan de dos cosas en particular. Nos dicen, por un lado, lo que la gente está comiendo influye directamente en su condición orgánica. Y por otro lado, lo que la gente está haciendo también influye directamente en su bienestar. Es decir, se suman dos factores. Por un lado, lo que comes y por otro lado, lo que haces en actividad física. Hoy nos centramos en lo que estamos comiendo y es que creo que nos hemos olvidado de comer bien. Ahí una de las cosas que dijiste ahora es un gusto y creo que por ahí va un poco la cosa primero, ¿no? El gusto, tal vez hemos perdido incluso hasta la alegría de decir que tenemos placer de comer. Entonces la gente como que tiene el miedo de sentir placer, de sentir gusto. Y de hecho, Slow Food es un movimiento que está presente en 160 países. Es un movimiento etnogastronómico, es decir, que la comida se vincula justo a eso, a las actividades humanas del día a día, a su cultura, a su condición de ser humano, a su condición de también buscar una identidad. Y la comida es parte fundamental de esa identidad. Y dentro de los principios que tiene Slow Food son tres. El uno es la comida buena, y ahí es donde entra el tema del gusto. El recuperar ese placer de comer, porque no podemos deslindarnos, ¿no? Cuando alguien come algo, te decir, esto está rico. Está rico, está delicioso. Porque si no, ¿para qué comes si no te despierta eso? Y mucha gente lo ve así como desde el punto de vista muy hedonista, decir, no, solo la comida rica, y no tiene nada que ver con eso. Es ese sabor primario que a nosotros nos gusta, ¿no? El que despierta nuestra alegría, pero también nuestra conexión, nuestra forma de sentirnos en el día a día. El otro principio es el que sea limpio, es decir, que dentro de los procesos de producción, recolección, pesca, también de comercialización, pero también de transformación, es decir, la cocina, la comida, el hacer las cosas, se afecte lo menos posible nuestro entorno. Y entonces somos un movimiento que está
abrazado a la agroecología, a la permacultura, a los procesos más limpios, que en general fueron los que dominaron la humanidad durante miles de años. Esta forma de producir con químicos, con tóxicos, con todo eso es que será a partir de la Revolución Verde en los años 50. O sea, tenemos 70 años de este tipo de producción que no es la natural, digamos. Y la otra es que sea justo, es decir, que por un lado la gente que produce esos alimentos sea valorada de una correcta forma, pero que también a ti por comer algo limpio, algo bueno, algo rico, no te cueste 5, 6 o 10 veces más. Claro. Entonces es como tener ese acceso a esto, a este proceso de alimentación, a este buen comer. Y entonces hay que recuperar un poco esas Totalmente. Esas es que cosas. vuelvo sobre la misma inquietud inicial, ¿no? Yo creo que sí nos hemos olvidado de comer. Yo creo que nos hemos olvidado de comer bien, de comer bien. Sí. Sí, porque creo que se ha vuelto un ejercicio muy mecánico y un ejercicio muy primario. No lo digo ni instintivo, lo digo muy primario, en el sentido de que comes sin sentido, de que comes en muchas ocasiones simplemente por la necesidad de saciarte, de llevar algo a tu boca y nada más, pero tal vez no estás ni siquiera consciente de lo que estás comiendo, de dónde viene lo que estás comiendo, cómo se procesó lo que estás comiendo, qué hay detrás de todo lo que podrías comerte o no. Es decir, como que no le das mucho sentido a lo que tienes delante tuyo. Y pongámoslo cuando es la comida fuera de casa. E incluso cuando es la comida en tu propia casa. Creo que el mundo con ese ritmo de vértigo que tenemos en ocasiones, nos olvida simplemente a sentarnos y al ejercicio mecánico de comer velozmente sin ni siquiera agradecer lo que tenemos la oportunidad de servirnos en ese momento y de compartir y de saber que dentro de todo el proceso hubo unas manos en la parte final de la cadena que prepararon esos alimentos, pero que antes de esa preparada de los alimentos hubo varias manos que apoyaron al proceso de la producción de los alimentos. ¿Ah? Es decir, hay mucho atrás de ese plato de comida que tú estás disfrutando en algún momento y en algún lugar. Sí, justamente estaba recordando algo de lo que estábamos hablando así un poquito de los podcasts que tienen que ver con la alimentación. Estaba escuchando uno muy, muy bueno que había una frase que me marcó mucho que decía, en un plato de comida hay más historia que en el Coliseo romano. Y en realidad cuando tú te pones a ver qué hay en ese plato de comida, qué es lo que tú estás comiendo, el rato que tienes del frente tuyo, eso va a tener una historia infinita de la historia del ser humano, de cómo se descubrió el fuego, de cómo se descubrió la transformación de los alimentos, por qué seleccionamos ciertas variedades. Por ejemplo, en algo que nosotros somos como muy buenos comiendo y muy bueno transformando el maíz. El maíz tiene un proceso de miles de años de cuidado de semillas, de transformación, desde ese teocintle como muy básico hasta llegar ahora a tener las inmensas variedades que tenemos de maíz. Y ahí entra un proceso de selección genética, de agricultura, de entendimiento del universo, del cosmos, de cómo funciona el clima, del esfuerzo que hace una persona al seleccionar estas semillas y guardarlas y pasarlas a las siguientes generaciones para que ellas puedan seguir haciendo. Además, la simbología, cuando ves los pueblos del Abya Yala, los pueblos americanos, casi todos tenemos como una relación directa con el maíz y nuestro origen. Se dice que somos hijos del maíz. Una cosa que me encanta, que estaba viendo. Sí, que estaba viendo en el museo de la Universidad de la San Francisco, donde trabajo. Hay unas réplicas que están ahí siendo cuidadas y también objetos que están siendo cuidados de arqueología. Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, las cabezas de las Venus de Valdivia, todas son granos de maíz y tienen como esa diferente forma de un grano de maíz. Y cuando les ves desde esa estructura dices, wow, aquí hay un montón de cosas. Así que cuando te comes una empanada de morocho, te comes un tamal, te comes una humita, estás comiéndote una historia que tiene como miles de años en nuestro entorno y que nos dice por qué nosotros debemos seguir comiendo y cuidando las semillas y cuidando los métodos de cocina y a la vez también cuidando ese tema que nos trae ahora, que es la salud. Claro. Porque la salud tiene como muchas aristas, ¿no? La salud es una sola, decía un colega de la universidad que se llama Jonathan Guillemot. Él decía, la salud es de la persona, la salud es del organismo, pero la salud también es colectiva, la salud es del suelo, la salud es del planeta, la salud es de muchas cosas. Y no estamos haciendo mucho por la salud. No, nos damos cuenta cómo estamos, claro. Cómo está el clima, lo que pasa en el norte ahora con el tema de
de todos estos huracanes y los incendios y las sequías, y todo eso es consecuencia también de nuestras decisiones de cómo comemos. Se dice que la comida es el segundo factor que incide en el calentamiento global y en las crisis climáticas. ¿La forma que tenemos de comer? Sí, lo ¿Sí? que tú te llevas a la boca día a día, Mm, porque no cuidas justo esto que tú decías, qué está detrás de ese alimento. claro. Porque yo selecciono comer esto, que viene tal vez de la agricultura familiar campesina, que viene desde unos sistemas que cuidan, o me como esta otra cosa que viene de sistemas intensivos, que son los que están quemando la Amazonía, para después Claro. sembrar soya, para que se alimenten animales que después tú te terminas comiendo. Es que no le entendemos, ¿no? Claro, y tú estás hablándome del mundo como un todo, de un solo órgano articulado, ¿verdad? Y que interactúa. Y algo que afecta al otro lado me va a afectar a mí también. Sí. Y es lo que creo que nos hemos olvidado. Hay un concepto que ustedes manejan, me refiero a ustedes en gastronomía, chefs, y es el food mapping, de obtener el recurso de tu entorno. Pero eso va un poquito más allá de tu entorno y acorde a la temporalidad. Ese es el porqué también de ciertos productos de temporada y ciertas preparaciones que son tradicionales en determinada época. Pero en ocasiones creo yo que hasta nos negamos a esa posibilidad y decimos, no, es que yo quiero comer esto ahora, rompo y de donde sea tiene que venir ese producto y estar por acá. Como que no le comprendemos inclusive a los ciclos de la naturaleza para entender también qué es lo que me podría beneficiar en determinado momento. Claro, y a la final cuando forzamos esos ciclos, cuando decimos, no, yo quiero tener esto todos los días del año sin importarme las consecuencias de lo que están poniendo en la tierra, de lo que estamos comiendo, es que estamos como estamos dentro y fuera. Claro. Tal vez esa crisis global climática también es la crisis que tenemos adentro de nuestros cuerpos, cuando no nos sentimos bien, cuando estamos con pereza, cuando no nos logramos despertar, cuando sentimos así cansancio todo el día y sentimos que nos falta energía. Creo que también es consecuencia de esta crisis global en la que estamos. Y tenemos que asumir un poco esa responsabilidad, pero tenemos que asumirla primero para mí con alegría. Es decir, comer tiene que ser un acto también de alegría, porque estás compartiendo algo, lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué me siento con mis hijas a comer? ¿Por qué cocino la receta que hacía mi abuela? ¿Por qué por último digo, no, ya no quiero comer eso? Los chicos quieren comer otras cosas, quieren hacer innovación. Está bien, la innovación es permitida en la cocina. Hay el Paul Bocuse, que es un chef francés muy interesante de principios de los años 50, por ahí empieza a trabajar, en los 70 sacan el tema de la Nouvelle Cuisine. Él decía, hay dos cocinas, la tradicional y la moderna, pero hay una sola que es la buena. Entonces, no importa cuál haces, tú puedes hacer buena cocina de cualquiera de estas dos formas. Y creo que ahí es donde está un poquito el reto, ¿no? Recuperar un poco esa conexión que tenemos que tener con quién produce nuestros alimentos, con quién transforma nuestros alimentos, conocer un poco la historia de esa comida. No solamente llegar a un lugar, a un supermercado, abrir una funda, meterlo al microondas y terminar comiéndote lo que sea y decir, bueno, ya esto está ahí. Oye, es que hay una cosa, y ahí Esteban, por favor, corrígeme si estoy equivocado, pero he tenido la oportunidad de estar cercano a ti, como chef en algunas ocasiones, de conocer un poquito el mundo gastronómico, y lo que más me he dado cuenta es que ustedes en los procesos de investigación van a origen. Van precisamente al campo, van a comunidades a descubrir sabores, a encontrar productos, a tratar de encontrar tal vez eso que ya no está casi de libre disponibilidad, sino que es como un tesoro escondido, ¿verdad? En las comunidades. Y eso traerlo y ponerlo en primerísima línea al hablar de la cocina de mantel blanco, en el fine dining, ¿verdad? Pero yo veo que es mucho de eso lo que nosotros tenemos que entender y saber que atrás de esas creaciones, ¿verdad? De esas creaciones elegantes, hay un trabajo de investigación. Y más allá de esas creaciones elegantes, hay un trabajo que busca poner en valor muchas cosas para que la gente aprenda a apreciar también ciertos productos que se van quedando en el pasado, que fueron descartados en algún momento, salieron de la ecuación por entrar en este ritmo de vértigo y tal vez consumir lo que hay o lo que resultó, tal vez más barato, puede ser una de las justificaciones, tal vez más barato, pero no precisamente lo más saludable, Esteban. Por supuesto, y ahí hay un investigador que a mí me
me inspira mucho. Él se llama Steve Sherwood. Él es un profesor de la Universidad de Wageningen de Holanda. Pero además, cuando él se presenta es súper lindo porque él dice, no, yo soy agricultor. Él tiene una finca en la Merced y él habla un poco justo de eso, ¿no? Dice, bueno, a la larga, la mala comida, ese costo barato que tiene, nos significa súper caro porque daña nuestra salud. ¿Y cuándo invertimos en salud? O sea, ¿cuánto le cuesta, por ejemplo, al país el tema de la salud por la mala alimentación? La desnutrición crónica infantil, pero también el sobrepeso, la obesidad en adultos, en jóvenes, en niños, que al final llega como una masa enorme que tiene que ser atendida ya como para paliar sus males y no para prevenir en el tema de comamos bien para estar sanos, ¿no? Lo que dicen que la comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Y tal vez cuando entendamos un poquito eso mejor, vamos a poder lograr hacer desde otra forma la vida, la convivencia de nuestro país, de nuestra gente. Claro. Y ahí creo que la herramienta fundamental en la que tenemos que centrarnos es la educación. O sea, si algo puede transformar el mundo para mejor es la educación. Y creo que ahí en eso da sana envidia, por ejemplo, cuando estábamos en el encuentro de Terra Madre, se llama el encuentro de las comunidades de Slow Food en Italia. Y cuando tú hablas con niños de 5 años, de 6 años, de 7 años en Italia, todos son conscientes de su patrimonio alimentario. Todos dicen, ¿por qué la dieta mediterránea? ¿Por qué debo comer aceite de oliva? ¿Por qué tengo que tener aceitunas? ¿Por qué tengo que en mi plato tener muchas cosas verdes y no solamente de un solo color? Y cuando te pones a ver un poco más adentro, el sistema educativo está justamente orientado para eso, para que los niños empiecen a valorar la comida de su familia primero, después la comida de su comunidad, de su entorno, de su pueblo, de su ciudad. Un proceso educativo desde pequeñitos. Desde pequeñitos, 5 años, 6 años, 7 años. De tal manera que cuando un niño llega a los 9 años y le dicen, ve, aquí está esta funda de un ultraprocesado que tiene esto, o quieres comerte estas aceitunas que están acá. Así las aceitunas, por supuesto. Sin van a dejar dudarlo. eso, pero sin dudarlo. Hemos aprendido o mal aprendido a no dar valor a nuestras cosas. Yo creo que también nos estamos negando un pasado y a veces nos volvemos un poquito esnovistas como sociedad y siempre, bueno, no sé si siempre, yo tengo esperanzas en la juventud, la verdad, pero yo creo que varias generaciones sí demostraron, alguna generación, valorar un poco más lo de afuera que lo local, ¿no? En un sentido esnovista de decir lo que se hace afuera es mucho mejor que lo local y entender que ese recurso, pues, no tiene el valor que realmente lo tiene. Sí, es que en realidad yo creo que ahí hay un problema social que tenemos que solucionarlo, ¿no? Y es ese valor que no le damos al productor, que no le damos al pescador, que no le damos al que recoge, al que nos da la posibilidad de comer. Y generalmente son, cuando tú ves la estructura social en la que estamos, la gente que trabaja en la agricultura, en la pesca, es la gente que está en los estratos sociales más bajos. Entonces, claro, un niño que ve que sus abuelos fueron pobres, que sus padres son pobres siendo agricultores, él dice, no, yo no quiero ser pobre, o sea, yo quiero tener acceso, yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme reconocido, yo quiero tener estas otras cosas. Y cuando la publicidad que nos llega de muchas formas, nos empieza a bombardear con tema de, no, si comes esto vas a ser feliz, si comes esto vas a estar contento, si comes esto vas a estar cool, te vas a sentir más en la modernidad, en la ciudad, en la urbe. Y entonces esos otros alimentos que son mucho más relacionados con la tierra van quedando en un segundo plano. Y incluso hasta se habla despectivamente de comida de indios, por ejemplo, se decía en los 90, en los 2000. Es verdad, sí. Y cuando, lamentablemente. Sí, sí, y cuando te das cuenta es un mundo loco, lleno de contradicciones, porque quienes están con mayores recursos, como que tienen esa educación que les permite valorar esos alimentos, y entonces son los que van a las ferias agroecológicas, los que compran la parte orgánica de los supermercados, los que se preocupan de tener una alimentación balanceada, de tener todo esto, y una gran cantidad de gente que se alimenta todos los días mal es la que produce esos alimentos que generalmente son valorados. Es verdad, ¿no? Entonces, ese intercambio lamentablemente se llega a dar, me refiero al ofrecer los tesoros que tienes a cambio de nada. Sí, a cambio de nada. He tenido la oportunidad de verlo muy de cerca en ciertas comunidades, de que valoran los productos ultraprocesados
Y en la dieta los incluyen a esos ultraprocesados, descartando inclusive productos primarios como una papa cultivada y cosechada, descartando ciertos productos y más bien para que sean alimento de sus animalitos, en lugar de ellos servirse toda esta posibilidad muy rica que tienen en su entorno, ¿no? En esos productos estacionales, en esos productos muy bien producidos. Y es un tema cultural. Es indudable. Falta mucho en temas de educación. Alguna ocasión también conversaba con un amigo médico respecto de este tema y me daba cuenta precisamente de lo mismo que estamos hablando, ¿no? De que los niveles de educación o esos niveles culturales nos llevaban a pensar en que esos ultraprocesados pueden ser más beneficiosos que estos otros productos que nos da la tierra y de esa forma tan generosa como es la tierra en Ecuador. Sí, no, y es un problema global, es un problema mundial. Y muchas veces desde el tema del racismo, desde el tema del clasismo, se ve y dice, no, pues es que esta gente no tiene cultura, esta gente no tiene educación, qué brutos, cómo cambian esto por otro. Y en realidad es un problema social muy grande que nos atañe a todos, porque nosotros mismos desvalorizamos esas comidas, porque nosotros le damos valor a los, como dicen por ahí, los venenos blancos, ¿no es cierto? La harina, el azúcar, esas cosas, el arroz, que nos hacen como perder esa cultura alimentaria que en otros lados del mundo es súper valorada y que nosotros la ninguneamos, decimos, no, nosotros no queremos hacer esto. Entonces creo que tenemos que asumir un poco esa responsabilidad y no solo endigarla a quienes están produciendo los alimentos y además que están en pésimas condiciones económicas, en pésimas condiciones tecnológicas, que tienen como esa exclusión de la sociedad. Y tenemos que realmente dar una vuelta y decir, no, pues incluyámoslo. ¿Y cómo lo hacemos? Para mí una cosa súper interesante es que la comida tal vez es uno de los actos más políticos que tenemos los seres humanos. El rato que tú decides qué como, a quién compro o dónde yo estoy poniendo mi dinero, tú asumes una responsabilidad. O yo puedo mover un motor desde la agricultura familiar campesina o yo puedo mover este motor dando mi dinero a quienes producen de una forma que nos tiene como nos tiene en el mundo. ¿No? Y después no tenemos el derecho de quejarnos porque nosotros estamos financiando eso con nuestro dinero, con nuestro bolsillo. Y a mí, o sea, sí, igual que ti, coincido. Yo tengo una fe enorme en la juventud, en los jóvenes. Creo que hay como mucha reflexión al respecto. Aquí hay una organización que es el CUM, que es el Comité de Usuarias y Usuarios del Mercado, que está haciendo como un poco poniendo sobre el tapete estos temas y diciendo, bueno, ¿por qué no comemos mellocos? ¿Por qué no estamos comiendo quinoa? ¿Por qué no se están perdiendo, por ejemplo, las fincas en una provincia tan rica como Manabí? Que uno dice, chuta, la comida manabita es como muy famosa, ahora la quieren posicionar a nivel mundial. Como destino gastronómico. Y tiene todo el derecho y tiene toda la, digamos que las condiciones para hacerlo. Pero te das la vuelta y ves los datos de Ensanud y Manabí es la provincia más mal alimentada del país. Wow. Y entonces dices, claro, donde está la mayor cantidad de malnutrición es Manabí y tiene la riqueza gastronómica tal vez más famosa puede ser. ¿Y por qué hay esa contradicción? Y claro, regresas a ver al campo y en el campo las fincas biodiversas, pequeñitas, donde la gente producía todas las legumbres que se necesitan para hacer un biche, han sido reemplazadas por monocultivos para la exportación. Y entonces, claro, a un joven, a un chiquito que está por ahí, le dices, dime cuáles son las verduras o los vegetales que componen la sopa del biche, y tal vez no sabe. Wow. Pero le dices, no, ¿qué comiste ayer? Un chimborazo de arroz y algo por ahí que complementa, pero no más que eso. Claro. Y ahí estamos perdiendo esa relación. El rato que perdemos esa posibilidad de comer, de disfrutar esa comida. Se me ha vuelto inclusive un ejercicio, ahora que topas el tema de la comida de Manabí, y me encanta, por cierto, ¿no? Claro. Me encanta, es deliciosa, al igual que contigo hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido imaginario gastronómico de norte a sur por el litoral ecuatoriano, nos hemos metido a la sierra, por la Amazonía, y realmente es impresionante, maravilloso y delicioso hablar de todo en cuanto a los platos, a los productos que se crean, lo que se hace en nuestro país. Pero te estaba diciendo, sí se me ha vuelto un poco complicado encontrar, por ejemplo, una propuesta de Manabí, de encontrarme con el campo, de sus productos, ¿no? Sí se me ha vuelto un poco difícil y me alegra mucho que se estén haciendo los esfuerzos de estos, he escuchado en épocas recientes, de tratar de posicionarla como un referente gastronómico y ojalá recuperar también esos productos que están como perdidos ahí.
que yo creo que es importante en último término, volver también a producir aquello que se ha dejado de producir, que es muy, pero muy propio nuestro. Tanta variedad de papa que tenemos en Ecuador, para citar nada más ese tubérculo, entre otros productos que hoy por hoy tienden como que a desaparecer y te quedas con 2 o 3 nada más de las variedades. Claro. Tú sabes de eso muchísimo, pero yo creo que debemos darnos también la oportunidad. Yo creo que ese factor es importante que entre en la ecuación. Porque si no nos vamos a dar la oportunidad, creo que vamos a quedarnos en exactamente lo mismo que tenemos a la fecha. Y no vamos a explorar tampoco lo que tiene nuestro país de maravilloso. Y van a venir otras personas tal vez de afuera a valorar mucho más lo que tenemos, como sucede actualmente, claro, y a decirnos que tenemos unos productos que son realmente espectaculares y que nos demos cuenta un poquito más de lo maravilloso y lo rico que es nuestro país. ¿Qué hacer como para generar ese nivel de interés en las generaciones, en las nuevas, en las que van llegando, y también en nosotros, porque todavía tenemos un tiempo más para caminar sobre este planeta? ¿Qué hacer como para despertar nuevamente esa curiosidad y ese amor, mi querido Esteban? A ver, yo creo que ahí la pregunta es súper linda, ¿no? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Podemos conversar años esto y tal vez no llegamos a una respuesta, pero para mí hay temas que son puntuales, ¿no? Neurálgicos, que hay que atacarlos y que hay que enfrentarlos y que hay que proponer soluciones desde ahí. Para mí es fundamental la educación. O sea, si nosotros no hacemos una educación en todos los sentidos, ¿no? No solo la educación formal, sino también recuperar esos espacios de educación comunitaria, de valorizar, por ejemplo, el tema de esa sabiduría que tenían las personas mayores alrededor de la producción de alimentos. Ahora nos están buscando justamente desde el Valle de los Chillos para poder hacer como un inventario de platos tradicionales que conocen las personas mayores y poder hacer que estos lleguen a los niños, a las nuevas generaciones. Entonces, si no hacemos eso, vamos a dejar que se sigan perdiendo las cosas y después va a ser ya muy tarde para esto. Entonces, la educación para mí es fundamental. Deberíamos tener como proyectos de educación en los niños. Los niños son para mí el futuro del mundo y el presente del mundo. No solo el futuro, el presente, y hay que cuidarlos, arroparlos. Tienen que tener esa posibilidad de poder comer bien. O sea, ¿cómo no puedes pensar en que los niños tienen que estar bien alimentados? Claro. Si no, ¿qué futuro tenemos como humanidad, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la educación y creo que hay que trabajarla en todos los sentidos. Por otro lado, yo creo que ya las personas que estamos metidas en el mundo de la alimentación, desde mi lado, ¿no? Desde la gastronomía estoy hablando, creo que tenemos que darnos cuenta que la alta cocina no es sustentable. Yo no conozco un restaurante de alta cocina que pueda decir, este es un restaurante sustentable, que realmente hace como estas 3 patas que tiene la sustentabilidad, ¿no? Desde el punto ambiental, desde el punto económico y desde el punto social. Tal vez nos enfocamos solo en lo económico y no tanto en lo social. Por ejemplo, no se valoriza, no se visualiza quienes producen los alimentos. Es un chef detrás de unos platos magníficos, carísimos, que de pronto dicen, bueno, esto es, y te da un discurso de, sí, el productor de tal lado es el que me trae esto, o traigo el pescado de tal otra, pero a la final nunca lo conoces, nunca te da el vínculo, nunca te da esto. Y creo que el rol de la alta cocina tiene que ser revisado, porque no es producir comida cara para gente que lo puede pagar. Creo que la alta cocina va mucho más allá de eso y que tiene que aterrizar en que la gente vuelva a comer bien. O sea, no me sirve de nada tener un restaurante que esté, no sé, de estrellas Michelin o que esté en la lista de los 50, algo así. Si alrededor de mi equipo de trabajo, a la gente que trabaja conmigo le doy de comer una hamburguesa y pasa. ¿Tú creerías que no? Sí, pasa. Hay gente que trabaja en restaurantes que posiciona la cocina ecuatoriana desde todo esto y a la gente que trabaja en sus lugares de restaurantes no les dan de comer, les dan algo que para mí no es comida y les dicen, toma esto, con esto tienes que aguantar todo el día porque tienen auspicios, porque tienen cosas así. Entonces es de locos. Y creo que el papel de la cocina, de la gastronomía, de la formación en gastronomía, tiene que aterrizar en que la gente en general coma mejor, que haya acceso a alimentos buenos y sí los hay. O sea, es increíble que a veces uno piensa, no, el orgánico es más caro, ¿no? Si es una feria agroecológica va a ser más caro y no es cierto. Tú puedes ir y puedes como hacer estos lugares de encuentro y valorizar. Y creo que ahí sí los cocineros podemos jugar un rol interesante.
al trabajar con las personas que están produciendo. Decir, no me interesa la revista, no me interesa el restaurante, no me interesa la lista. Me interesa aterrizar esto a políticas públicas, por ejemplo, que fomenten allí un tema de una alimentación más consciente. Total. Y esa es una pata que la tenemos quebrada y que tenemos que reconstruirla. Yo digo, no con los políticos, sino a pesar de los políticos, tenemos que volver a construir esto. Y lo podemos hacer, como creo que pequeñas personas haciendo pequeñas cosas cambian el mundo. Y entonces tenemos que reconstruir esta forma de ver la comunidad, como tú decías, desde mi familia, desde mi barrio, desde mi entorno, desde mis amigos. Y no solamente reunirnos a comer por comer, sino también un poquito cocinar, un poquito, vamos a una feria, vamos a una finca, averigüemos un poquito más de estos productos. Darse la oportunidad. Sí, sin duda. Y lo podemos hacer. Sin duda alguna. Darse la oportunidad de volver a encontrarnos con nuestras raíces, y no tan solo en el sentido semántico, sino en el sentido muy amplio, ¿no? Hay tanto por explorar y redescubrir. Y el ejercicio va a ser sumamente grato cuando lo hagamos, ¿no? Sí. Va a ser muy, muy grato, muy entretenido y muy curioso a la vez. Despertar un poquito la curiosidad. El chef Esteban Tapia acompañándonos hoy en este episodio de No Todo es Pastilla. Esteban es profesor universitario, además forma parte de la comunidad Slow Food. Yo quiero agradecerte porque nos invitas a pensar en este episodio que nuevamente al hablar de salud y bienestar no todo es pastilla y que podemos hacer ese ejercicio de querer alimentarnos bien, de nutrirnos bien y a la vez ayudar y apoyar a personas que se benefician de esta cadena de producción y que necesitan de ese recurso también para que ellos también puedan alimentarse bien y tener mejores condiciones, mejor calidad de vida. Esteban, qué bueno hablar contigo. Mira, tiene otro enfoque distinto a los episodios que hemos estado haciendo en No Todo es Pastilla, pero forma parte de un todo. Al hablar de salud y bienestar, definitivamente no todo es pastilla. Y la buena alimentación que parte de esos buenos productos de la gente que los produce, tiene que ver directamente en nuestro tema de salud. Sí, claro. Hay herramientas muy lindas que tenemos que ponerlas a funcionar, que incluso las hemos hecho, ¿no? Ecuador tiene una cosa que se construyó desde la FAO, el Ministerio de Salud y las organizaciones sociales que se llaman las GABAs, Guías Alimentarias Basadas en Alimentos. Y es súper curioso porque dice, ¿por qué repites esto? Y es que no nos estamos alimentando, no comemos buena comida. Y cuando tú ves eso es como un plato, como un cucharón, como esta mesa, donde dice la mitad de tu plato tiene que estar rico en frutas y en vegetales. Una cuarta parte tiene que tener una parte de carbohidratos y una parte de proteínas, que a veces pueden ser animales, a veces pueden ser vegetales. No nos olvidemos de las grasas, que si no comes buenas grasas, no vas a procesar las proteínas. Bueno, y es súper lindo porque está construido en base a la cultura del Ecuador. ¿Por qué eso no se les enseña a los niños? ¿Por qué no se trabaja en las universidades con eso? Tengo la suerte de trabajar en la Universidad de San Francisco, donde no importa qué estudies, tú puedes estudiar ingeniería, ciencias, medicina, leyes, lo que sea, tienes que tomar la clase de cultura gastronómica. ¿Por qué razón? Porque la comida es algo que hacemos ojalá 3 veces al día todos. Y tenemos que aprender a revalorizar un poco este tema de la cocina, de la comida, y que la gente se sienta y piense y diga, chuta, sí, es cierto. Esta agüita que me estoy tomando ahora, esta agüita de hierbas que me puedo tomar, de pronto sí pueden hacer de una macetita en mi casa y no tengo que ir a comprar un sobre o abrir un frasco para poderlo hacer. No, podemos hacerlo. Y seguro que sí. Démonos la oportunidad. Yo creo que es lo fundamental. Demos ese primer paso. Importante haberte escuchado hoy, mi querido Esteban. Qué bueno conversar nuevamente a los tiempos y espero que sea el primero de varios. Con mucho gusto y la próxima hacemos como una comidita. Te agradezco un montón, Esteban, gracias nuevamente por estar con nosotros en No Todo es Pastilla. A ustedes, amigas, amigos, gracias por acompañarnos, por estar pendientes de este episodio. Si les gustó, compártanlo, pónganle ahí su pulgar y también suscríbanse, denle clic en la campanita. Nos encontramos el próximo jueves como de costumbre por Ego Media Channel.